Hermano, muy buenas tardes. Tengo las 7 de la noche con 3 minutos, 7 de la tarde, depende de dónde usted está. Vamos a empezar entonces nuestra reunión hoy, que es viernes, julio 12 del 2019. Saludo a todos los presentes aquí desde California, ciudad de California. Hace un calor insoportable. Tengo mi agua aquí, mi agua helada. Hace un calor terrible. Me van a disculpar si tomo agua porque es insoportable el calor. Bueno, ahí pueden escuchar la sirena de los bomberos. Lo que sucede es que cuando hace mucho calor, las personas que tienen problemas de respirar, problemas en los pulmones, sufren al igual las personas que tienen asma. El calor es insoportable, entonces le tienen que llevar a lugares frescos de puedan ellos respirar bien, y generalmente son personas adultas ya grandes de edad que tienen ese problema de respiración. Así que si escuchan la sirena, es por eso. Bien, entonces pasamos a nuestra reunión de hoy. Nuestra reunión tiene que ver entonces con la confesión de la confesión escocesa, perdón. Y vamos a abrir, voy a poner a ustedes la confesión de fe de Escocia. Muy bien. Y el tema de hoy tiene que ver con los sacramentos. Es un tema muy importante. Estaba estudiando, tiene que ver con el asunto de los sacramentos. Es un pasaje muy largo. Hay muchos pasajes bíblicos. Ojalá pudiéramos cubrir todo esto. Ok. Es el capítulo 21 de los sacramentos. Es un tema muy amplio. Vamos a tratar de cubrir todo esto porque es un tema importante dentro de la teología reformada, especialmente para los amigos que no son reformados, para los amigos que son evangélicos, que no tienen una herencia reformada, pero que quieren aprender en cuanto a qué es lo que creemos, la teología reformada. Les invito para que puedan escuchar. Antes de pasar, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender ese tema tan importante, lo que tiene que ver con la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que quiero aclarar para los amigos que nos acompañan, que no son reformados, presbiterianos, es que la palabra sacramento no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Evangelicalismo, por alguna razón, se ha desligado de la historia de la Iglesia. Y en ese afán anticatólico, tira todo a la basura, al agua sucia, y también al niño lo tira. Entonces no tiene que ser así. Al igual cuando se habla de catecismo, el bautismo de infantes, en este caso sacramentos, esos inmediatamente lo relacionan, estos son católicos, catolicismo. Aunque la palabra católico no está mala tampoco, porque el católico significa universal, la iglesia universal, somos la iglesia universal de Cristo.
Generalmente se relaciona con la iglesia romana del Papa. Y ahí está el asunto que se tiene que hacer la diferencia. Entonces, uh, la iglesia, la doctrina de teología reformada es diferente, es histórica, y vamos a estudiar qué son los sacramentos. Es un tema amplio y vamos a ver cómo lo hacemos para poder terminarlo. Y si no, por alguna razón, bueno, lo vamos a continuar después. ¿Ok? Muy bien. Voy a poner primero, es un párrafo grandísimo, muy largo. Entonces, a ver cómo lo divido para que no se confundan y me sigan bien, porque es muy importante que ustedes tomen atención. La, lo básico, lo importante es que prestemos atención. Concentración, concentración. Muy bien, ahí está. Entonces, ese es el primer párrafo, es largo, pero vamos a leerlo. ¿Ok? Entremos. Dice así como los padres bajo la ley, además de los sacrificios, tenían dos sacramentos principales, esto es, la circuncisión y la Pascua. Y quienes los rechazaban no eran reconocidos como parte del pueblo de Dios. Nosotros reconocemos y confesamos que ahora, en el tiempo del Evangelio, tenemos dos sacramentos principales, los únicos instituidos por el Señor Jesús y ordenados para ser practicados por todos aquellos que serán contados como miembros de su cuerpo, esto es el bautismo y la cena o la mesa del Señor Jesús, también llamada la comunión de un cuerpo y de su sangre. Estos sacramentos, ambos del Antiguo y del Nuevo Testamento, fueron instituidos por Dios no solo para hacer una distinción visible entre su pueblo y aquellos que estaban fuera del pacto, sino para fortalecer la fe de sus hijos y por la participación de estos en los sacramentos. Sellar en sus corazones la seguridad de su promesa y esa más que bendita conjunción, unión y asociación que los elegidos tienen con su cabeza, Cristo Jesús. Y así, ¿dónde está? Y así condenamos absolutamente la vanidad de aquellos que afirman que los sacramentos no son más que meros símbolos desnudos y vacíos. Muy bien, vamos a desmenuzar, hay mucho aquí que explicar, mucho que explicar aquí y bueno, vamos a ver algunos textos, pero antes vamos a explicar lo que está hablando. Dice, así como los padres bajo la ley, está hablando de los patriarcas judíos. Además de los sacrificios, está hablando del ritualismo, de las ceremonias, de la ley de Moisés. Tenían dos sacramentos principales. ¿Cuáles eran? Era la circuncisión, Génesis capítulo 15 y 17, y la Pascua. Circuncisión y Pascua. Eso tenían los hebreos que tenían que guardar. Los que rechazaban no eran reconocidos como parte del pueblo de Dios, esto es cierto. Toda persona que rechazaba circuncidarse y no circuncidaba a su hijo y no participaba de la Pascua, no eran parte del pueblo de Dios, no estaban en el pacto de Dios. Luego dice, nosotros los cristianos reconocemos, confesamos que ahora, en el tiempo del Evangelio, tenemos dos sacramentos instituidos por Jesucristo y instituidos y ordenados, para ser practicados por todos aquellos que sean contados como miembros del cuerpo, o sea, la iglesia. ¿Cuáles son ellos? Son dos. Uno, el bautismo
y la cena del Señor o la mesa del Señor, también llamada la comunión de su cuerpo y de su sangre. Estos sacramentos, ambos del Antiguo y Nuevo Testamento, fueron instituidos por Dios no solo para hacer una distinción visible entre su pueblo y aquellos que estaban fuera del pacto, sino para fortalecer la fe de sus hijos y por la participación de estos en los sacramentos, sellar en sus corazones la seguridad de su promesa de la salvación. Y esa más que bendita conjunción, unión y asociación que los elegidos tienen con su cabeza Cristo Jesús. Y así condenamos, fíjense lo que dicen los reformados, condenan absolutamente la vanidad de aquellos que afirman que los sacramentos no son más que meros símbolos desnudos y vacíos. ¿Por qué? ¿De qué está diciendo o a qué se está refiriendo esto? Dentro de las iglesias evangélicas no reformadas se practica el bautismo, la cena del Señor. Pero para ellos, yo soy evangélico, solamente es un recordatorio, es un símbolo, no salva. Y nada más. Bueno, la diferencia es la idea no reformada, que solamente son símbolos, porque eso se enseña el evangelicalismo. La iglesia reformada decía, es más que símbolo, es sello y señal, porque así dice la Biblia. Sello y señal, por medio del cual uno también recibe la gracia del Señor, la gracia del Señor. Y aunque es cierto, no salva, son medios de gracia, instrumentos que uno recibe la gracia. Vamos a ver unos textos en Génesis 17, 10 al 11. Abra la Biblia, Génesis 17, versículos 10 al 11. Vamos a ver, magia de la internet. Tengo aquí la Biblia. Tengo la Biblia, versión internacional y de las Américas. Génesis 17, 10 al 11. Dice así. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, Dios hablando. Todo varón de entre vosotros será circuncidado, y seréis circuncidados en carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Es muy importante eso saber. ¿Cuál era la señal del pacto entre Dios e Israel y su pueblo? La circuncisión. Todo varón que no era circuncidado era cortado del pueblo. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Vamos a repetir. ¿Cuál era la señal de pertenecer al pacto de Dios en el Antiguo Testamento? La circuncisión. La circuncisión. Usted tiene que tener esto en mente para entender los sacramentos que vienen después. La circuncisión era la señal visible de que uno pertenecía al pueblo de Dios y por lo tanto al pacto. Todo varón que no era circuncidado, no era parte del pueblo de Dios, no estaba en el pacto de la promesa y era cortado del pueblo. Y esto es muy importante que sepamos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender lo que va a venir después. ¿Qué otro texto tenemos? Éxodo 23, 3. ¿Qué dice Éxodo 23, capítulo 23, del 3 en adelante? Éxodo es el libro que sigue Génesis. Éxodo 23, 3, ¿qué dice? Dice, no seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Dice, ¿no? Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Si encuentras a un toro o un asno, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no la dejes así, ayúdale, porque aunque sea de tu enemigo. Interesante el versículo 5. Dios cuida de su creación. O sea, el mensaje implícito, aunque no es el tema, déjeme decirle, el mensaje implícito: no se debe torturar a los animales. No se debe torturar a los animales. Bueno, otro día voy a hablar de ese tema. Sigamos leyendo. Dice, no tuerzas la justicia en contra de los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno porque nubla la vista
y tuerce la sentencia justa. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto, ¿no? Y sigue más adelante en todo el capítulo 23 de Éxodo, habla sobre la ley que Dios da a su pueblo, a su pueblo. Y si se dan cuenta, todo el versículo 23 tiene que ver con las leyes de justicia y misericordia del pueblo de Dios. Números 9:13. ¿Qué dice Números 9:13? Números 9:13. Si a alguien deja de celebrar la Pascua, no estando impuro ni fuera del país, ¿qué dice? Será que eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida, así que sufrirá las consecuencias de su pecado. Era un gran pecado no circuncidarse y era un gran pecado no celebrar la Pascua. Entonces, pensemos un momento. Tanto la circuncisión era señal de pertenecer al pacto, al pueblo del pacto de Dios. Y participación en la Pascua también, al no hacerlo, era pecado. Entonces, la señal visible de pertenecer al pueblo de Dios antes era que sí circuncidan los varones y la participación de la Pascua. El no hacerlo traería graves consecuencias, ¿no? El no hacerlo traería graves consecuencias. Vamos a abrir en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Este es en el Nuevo Testamento. Hay un mandato ahí. Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20, y enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Claro, porque Jesús es el mismo que ha ordenado, instituido lo que tiene que ver con el bautismo y también con la cena del Señor, con la comunión de su cuerpo y de su sangre. Entonces, cuando dice enseñarles, está hablando o incluye esto. 1 Corintios 11, 23 al 26. Miremos lo que dice. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice Pablo. Vamos a leer ahí. 1 Corintios 11, 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Fíjese, Pablo recibiendo todo lo que enseña Pablo, él lo recibe del Señor, está diciendo eso. 2 puntos, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, ¿no? Vamos a ver, digamos esto, este es mi cuerpo, que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Después, de la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre.
Fíjense, nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ahora, todos los días del Señor, que es el primer día de la semana, nosotros los cristianos nos reunimos para celebrar la muerte del Señor. Porque dice, proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Su sacrificio único, el pan y el vino. Partimos el pan en comunión y tomamos el vino, que viene a ser su sangre derramada como sacrificio para su pueblo. El pan, ¿no? Y el vino simbolizan justamente la Pascua. El cuerpo de Cristo entregado en la cruz del Calvario para nuestra justificación, como dice Pablo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Su propiciación implica, se sacrifica su cuerpo, derrama su sangre. ¿Para qué? Para satisfacer las demandas de un Dios justo, cuya ira está sobre los pecadores. Entonces, la muerte de Cristo y su sangre derramada vienen a ser entonces los elementos del sacramento de la cena. Lo que estamos hablando es que cada primer día de semana, o las veces que nos reunamos, estamos nosotros conmemorando eso. Y así nuestro espíritu se nutre del pan y del vino. Aceptamos que espiritualmente se convierten en la carne y la sangre de Jesús. A diferencia del rito católico romano y de los luteranos, donde ellos creen en la transubstanciación y la consubstanciación luterana, que creen que por un arte de magia, el pan se convierte en verdadera carne de Jesús y el vino se convierte en verdadera sangre de Jesús. Nosotros los reformados no creemos eso. Creemos más bien en que por fe espiritualmente, cuando participamos del comer del pan, el pan espiritualmente es el cuerpo de Cristo para nuestra alma. Y el vino espiritualmente viene a ser la sangre de Cristo. No se convierte en verdadera carne y sangre, pero espiritualmente. Y de esa forma, al participar, nosotros estamos recibiendo gracia. Por eso dije, es un medio, es un instrumento de gracia. Es la señal y el sello, ¿no? El señal y el sello de lo que es la cena del Señor. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más dice? Dice, no solamente fueron instituidos para una distinción visible entre su pueblo y aquellos que están fuera del pacto. Los que no son del cuerpo de Cristo no participan de esto. No están en el pacto con Dios. ¿Ok? ¿Qué más dice? Dice, sino para fortalecer la fe de sus hijos. Miren, nos fortalece la fe. Y por la participación de estos sacramentos, sellar en los corazones la seguridad de la promesa, quiere decir la salvación. Y es más que bendita conjunción, unión y asociación de los elegidos tienen con Cristo, su cabeza. Y se condena absolutamente la vanidad de aquellos que afirman que los sacramentos no son más que meros símbolos desnudos y vacíos. En realidad no lo son. ¿Quiénes decían eso? En el tiempo de Pablo, los anabautistas. Hay grupos anabautistas que creen así. Entonces, los anabautistas fueron históricamente opuestos a la teología reformada. Eso es correcto. Ellos no son reformados. Entonces, en el tiempo de la reforma, todos los reformadores, Juan Calvino, John Knox, ellos pelearon en contra del ataque anabautista en cuanto a los sacramentos.
Por eso ellos dicen eso. Condenamos a todos los que dicen que los sacramentos son solamente símbolos desnudos y vacíos. Hay un texto, vamos a leerlo, está en Primera de Corintios, creo que ya lo hemos leído, 10:16. No, Primera de Corintios 10:16. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 16. Que dice 10:16, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? Y el pan que comemos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Ahora, ese texto es importantísimo, hermano, porque está hablando justamente de lo que significa participar en la comunión, en la cena del Señor. Las preguntas que están ahí son preguntas retóricas. Y mira lo que dice ahí. Mira la pregunta que hace Pablo. Tenga su Biblia. La copa de bendición que bendecimos. Está hablando de la copa que en las congregaciones cristianas estaba el vino. La copa significa el vino, la sangre de Cristo. ¿Acaso cuando tomamos no estamos participando en la sangre de Cristo? Claro que sí estamos. Pablo dice que vivimos en su muerte. ¿Se acuerda? La muerte de Cristo es nuestra muerte. La muerte de Cristo es nuestra muerte. Estamos muertos en Cristo. ¿Qué más dice después? Dice, y el pan que comemos, ¿acaso no es la participación del cuerpo de Cristo? Entonces, vemos que tanto la sangre como el cuerpo de Cristo, elementos esenciales en la cena del Señor, prácticamente es el sacrificio de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Propiciación es satisfacer las demandas judiciales de Dios sobre el pecado. ¿Cuáles son las demandas judiciales de Dios? La muerte. Pero nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, su muerte viene a ser nuestro sacrificio. Y Dios acepta eso. Y su sangre es por la expiación del pecado. Porque solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Eso se llama expiación. Y lo estoy repitiendo siempre. Usted tiene que adoptar el lenguaje teológico. La propiciación viene a ser la satisfacción de las demandas judiciales de Dios sobre su pueblo, sobre el hombre pecado. Pero la expiación viene a ser la aplicación de la sangre de Cristo en la vida de aquellos que creen en Él. Mientras la propiciación aplaca la ira de Dios, la expiación nos limpia de todo pecado. No puede haber propiciación sin expiación. Son prácticamente dos caras de la misma moneda. Así como una moneda tiene dos caras, así el sacrificio único y perfecto de Cristo es su propiciación perfecta ante Dios el Padre, que la demanda, y la expiación en derramamiento de su sangre para la limpieza de los pecados. Eso es lo que significa la cena del Señor. Cuando nosotros participamos en el partimiento del pan y lo comemos, y luego participamos de la copa, que viene a ser su sangre, estamos anunciando el sacrificio único de Cristo como propiciación por nuestros pecados y la expiación hasta que Él venga. Eso es muy importante que sepamos. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte de esto. Vamos a ver si lo puedo. Bueno, voy a tener que poner ahora la segunda parte porque eso también está. A ver, ¿hasta dónde lo pongo? Déjeme ver. Hasta aquí.
¿Estamos bien? Ok, ahí está. Entonces, leen conmigo la segunda parte. Dice así. No, nosotros creemos firmemente que por el bautismo somos injertados en Cristo Jesús, participamos de su justicia, por la cual nuestros pecados son cubiertos y perdonados. Y también que en la cena correctamente celebrada, Cristo Jesús se une a nosotros de tal manera que Él llega a ser verdadero alimento y nutrición para nuestras almas. No que imaginamos que ocurre una transustanciación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, tal como los romanistas han enseñado perniciosamente, falsamente creído, pero esta unión y conjunción que tenemos con el cuerpo y la sangre de Cristo, Jesús, en la celebración apropiada de los sacramentos, es forjada por medio del Espíritu Santo, quien por medio de una fe verdadera nos lleva por sobre todas las cosas visibles, carnales y terrenales, y nos alimenta con el cuerpo destrozado y la sangre derramada de Cristo Jesús una sola vez por nosotros, quien está ahora en el cielo y es nuestro abogado ante el Padre. A pesar de la diferencia entre su cuerpo glorificado en el cielo y nosotros, los mortales en la tierra, debemos creer con toda seguridad que el pan que partimos en la comunión del cuerpo de Cristo y la copa que bendecimos en la comunión de su sangre, así confesamos y creemos sin duda alguna que los fieles, al hacer uso correcto de la mesa del Señor, comen el cuerpo y beben de la sangre del Señor Jesús en forma tal que Él permanece en ellos y ellos en Él. Y son hechos carne de su carne, hueso de su hueso, de tal manera que así como la deidad eterna ha dado a la carne de Cristo Jesús, la cual por naturaleza era corruptible y mortal, vida e inmortalidad. Así también comiendo y bebiendo de la sangre de Cristo, hace lo mismo por nosotros. Ahora, este es un párrafo amplio, este es un párrafo lleno de mucho contenido teológico en cuanto a los sacramentos. Pero tenemos que entenderlo, hermano, porque tiene que ver justamente con lo que son los sacramentos. Empecemos parte por parte. Primeramente aquí está habla del bautismo. Dice que en el bautismo somos injertados en Cristo Jesús. Participamos de su justicia por la cual nuestros pecados son cubiertos y perdonados. Ay, bautismo es un sello y señal de pertenecer al pueblo de Dios. Quiero que entienda bien. Bautismo en la teología reformada es el sello y señal de pertenecer al pueblo de Dios. Es muy importante que se tenga en conocimiento eso. Luego hace una coma. Vamos a ver si hay un texto. El número 4 empieza todavía. Ok, sigamos. Dice, y en la cena, correctamente celebrada, Cristo Jesús se une a nosotros de tal manera que Él llega a ser verdadero alimento, nutrición para nuestra alma. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que nosotros no creemos que el vino se convierte en sangre, ni el pan que se parte se convierte en carne de Cristo. Los católicos romanos creen eso se llama la transubstanciación. Nosotros creemos, más bien, que por fe, el pan y la copa del vino espiritualmente nutre nuestro espíritu, nutre. Eso es un medio de gracia. Espiritualmente nos nutrimos. No hay una transubstanciación, o sea, el vino no se cambia en sustancia en sangre, ni el pan se cambia en carne, pero espiritualmente recibimos la gracia, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la gran diferencia. Por eso dice ahí, inclusive critica a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Porque dice ahí, es forjada por medio del Espíritu Santo, que por medio de una fe verdadera, por fe,
nos lleva por sobre todas las cosas visibles y nos alimenta con el cuerpo destrozado y la sangre derramada de Jesús. Nuestro espíritu se alimenta cuando participamos por fe del cuerpo y de la sangre de Jesús en la comunión de los santos a través de los elementos visibles, que es el pan y el vino. Es muy importante que sepamos eso. ¿Qué más? Y dice así confesamos y creemos sin duda alguna que los fieles al hacer uso correcto de la mesa del Señor comen el cuerpo y beben de la sangre del Señor. Claro, espiritualmente estamos tomando su sangre y comiendo su cuerpo. Espiritualmente, no literalmente, como enseña la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que por algún hecho cambia la hostia en el cuerpo verdadero de Jesús. Eso no es así. Sin embargo, creemos que el pan y el vino que comemos son medios de gracia que por fe lo comemos y alimenta nuestra alma. Eso es celebrar la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Eso ha sido la característica de las iglesias cristianas siempre. El bautismo en Jesús y la comunión de los santos en el compartimiento del pan y también en el compartimiento de la copa, que ambos por fe son alimento espiritual para nuestro espíritu. Y eso Jesús dijo, tenemos nosotros que conmemorar hasta que Él venga. Es muy importante eso. ¿Ok? Y vamos a ver textos. Está en Efesios. No, ya hemos leído 1 Corintios 1:16. Hechos 1:11. Vamos a Hechos 1:11. Libro de los Hechos. Dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto. Ellos vieron a Jesús literalmente, físicamente elevarse al cielo. La promesa está que Él vendrá otra vez y la vamos a mirar igual. Pero hasta que Él venga, nosotros vamos a celebrar su muerte en el sacramento de la comunión, en el partimiento del pan y el compartimiento del vino, hasta que Él venga. Eso dice las Escrituras. Nuestro espíritu se nutre, nuestro espíritu se alimenta con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al último párrafo. Voy a ponerlo aquí. Ahí está el último párrafo, vamos a leerlo. Dice, reconocemos que esto no se nos da en el momento, ni por el poder ni la virtud de los sacramentos solamente, sino que afirmamos que los fieles, en el uso apropiado de la mesa del Señor, logran tal unión con Cristo Jesús que el ser humano natural no puede comprender. Más aún afirmamos que aunque los fieles impedidos por su negligencia y debilidad
no se benefician tanto como debieran en el momento mismo de la cena. Sin embargo, posteriormente esta dará fruto, siendo semilla viva plantada en buena tierra, porque el Espíritu Santo, que nunca puede ser separado de la correcta institución del Señor Jesús, no privará a los fieles del fruto de esta mística acción. Todo esto, sin embargo, únicamente hace que el sacramento sea eficaz en nosotros. Por lo tanto, si alguien nos calumnia diciendo que afirmamos o creemos que los sacramentos son símbolos y nada más, son difamadores y niegan los hechos escuetos. Por otro lado, inmediatamente reconocemos que hacemos una distinción entre Cristo Jesús en su eterna sustancia y los elementos de los signos sacramentales. Así que ni adoramos los elementos en lugar de lo que ellos representan, ni los despreciamos o subestimamos, sino que lo utilizamos con gran respeto, examinándonos diligentemente a nosotros mismos antes de participar de ellos, ya que el apóstol nos dice: cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? La última parte es muy importante, hermanos, para comprender el sacramento de la Santa Cena. Número uno, lo que está diciendo prácticamente es que todo el beneficio espiritual de participar, de comer el pan y tomar el vino en la copa, es por fe. El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo hace todo el trabajo por fe cuando comemos el pan y bebemos de la copa del vino. Y eso es así con toda la iglesia. Número dos, no se puede exaltar al punto en donde se tiene que adorar como hacen los católicos, pero tampoco se puede subestimar demasiado como diciendo, bueno, no significa nada. Ni ponerlo en un pedestal a los sacramentos como si fuera idolatría, pero tampoco subestimarlo abajo como que no significa nada. Al contrario, tiene que haber el correcto balance. El sello y señal del sacramento está justamente es que nos nutre por la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, por fe en su sacrificio. Cuando comemos ese pan y bebemos esa copa, por fe estamos comiendo, por fe estamos comiendo el cuerpo de Cristo y por fe estamos tomando su sangre. Y eso nos alimenta el espíritu porque estamos siendo partes de su muerte. Pablo lo dice en Romanos 6. La muerte de Cristo es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección. Hemos sido muertos al pecado para vivir en Cristo y ser semejantes en su muerte para que vivamos a una novedad de vida en la resurrección. Eso dice eso, la Biblia. Entonces, cuando participamos del partimiento del pan, de la copa de la sangre, estamos siendo unidos en la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo. Y recibimos gracia. Fíjese, y recibimos gracia. Y dice, por eso, no adoramos los elementos ni los despreciamos, ¿no? Sino que lo utilizamos con gran respeto, examinándonos diligentemente a nosotros mismos antes de participar. Claro, porque dice, cualquiera que comiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es similar a lo que dice Moisés en el versículo de Levíticos, cuando él dice, ¿no?, que cometen gran pecado los que no participan de la Pascua. Eso es algo muy serio, hermano. Ahora, uno de los problemas está en que tiene que ser administrado por gente, ministros que sean ordenados. Cualquiera no lo puede hacer.
Y cuando una iglesia está creciendo, a veces no hay cómo hacerlo. Pero hablando en una iglesia normal, presencial, con ministros, entonces la cena del Señor es muy importante. El partimiento del pan y también el compartir el vino, la sangre de Cristo. Vamos a ver unos textos. Efesios 5:30. ¿Qué dice Efesios 5:30? Libro de Efesios. Dice Efesios 5:30. Vamos a del 20 hasta el 33. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Fíjese, ¿ve? Así como Cristo hace con la iglesia. Fíjese, cómo Cristo alimenta su cuerpo por el partimiento del pan y del vino. Cuando se comparte el pan y el vino, Cristo está alimentando a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, ¿ya ve? Por eso dejará el hombre a su padre. Bueno, ahí no más. Pero el tema está en el versículo 29 y 30. Jesús cuida, alimenta a su cuerpo, ¿no? Que somos nosotros a través de la comunión, partimiento del pan y del vino. ¿Qué dice Mateo 27:50? Mateo 27:50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Eso es Mateo, déjame ver. Ya, eso es, sí, está hablando de la muerte de Jesús, cuando muere, creo que ese texto apunta a la muerte de Jesús, cuando muere, hablando de su fragilidad humana como ser humano. Juan 6:51. Abran la Biblia en Juan 6:51. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Dice, vamos del 48 al 51. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Sin embargo, murieron. Pero ese es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. ¿Ve? Se está hablando de su cuerpo. Entonces, Jesús identifica su cuerpo con el pan. Y cuando se rompe el pan, se está hablando de su muerte. Cuando se rompe el quebrantamiento, por eso el pan tiene que ser quebrado, simbolizando Jesús murió. Pero claro, como el pan no tiene sangre, se utiliza la copa, derramamiento de sangre que quita el pecado del mundo. Entonces, los dos elementos fundamentales para proclamar la muerte de Cristo es el quebrantamiento del pan, no solamente el pan, se tiene que romper el pan y el vino, que significa que cuando se rompe el cuerpo sale la sangre. Eso es lo que significa. Y nosotros participamos de eso. Esa es la razón fundamental por qué durante los primeros siglos los cristianos eran acusados y perseguidos por las autoridades paganas de que eran antropófagos, o sea, caníbales que comían carne, porque decían, porque recuerde, ellos se reunían en un lugar secreto, los cristianos, porque nadie te podía participar, excepto los elegidos. Era muy exclusivo la iglesia cristiana. En verdad sí lo fue.
Y cuando hacían sus fiestas ágape, los paganos decían, están cometiendo inmoralidad sexual. Hay una depravación sexual entre ellos porque están hablando de amor, que se aman y tienen una fiesta de amor. O sea, esta gente son depravadas sexuales. Y no solamente eso, ellos se matan porque dice que comen carne y sangre. Por eso que no dejan entrar a nadie. Entonces los paganos acusaban a los cristianos, a la autoridad romana, diciendo, ese grupo que está ahí encerrado son pervertidos sexuales y al mismo tiempo son caníbales porque sacrifican a alguien en honor a su Dios y comen su carne y beben su sangre. ¿Y para qué decía eso? La reacción de los romanos decía, oh, sí, entraban, rompían la puerta y a los leones. Sí, a los leones. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que cuando decían fiesta ágape, estaba hablando de la comunión de amor entre los cristianos en el momento de compartir el pan y el vino. Y no mataban a nadie. Era el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero los paganos decían, inmoralidad sexual, se aman, fiesta de amor significa sexo, y partimiento del pan y del vino, o sea, carne y sangre, son caníbales. Ya de hecho, esa gente se enferma mentalmente a los leones. Oh, y como no tenían imágenes de ídolos, decían, pues no, mentira, no hay, ellos no tienen Dios porque no hay nada, no tienen imágenes, entonces no oran a nadie, es mentira que adoran a Dios, porque no hay imagen de Dios. Fíjese cómo la percepción de los paganos hacia los primeros cristianos, la percepción equivocada de los cristianos, de los paganos a los primeros cristianos. La cena del Señor era considerada una vulgaridad, derroche de sexo desenfrenado y canibalismo por la cena del Señor. Y eso es así, cuando era totalmente lo contrario, lo contrario. Era más bien, estaban celebrando la muerte del Señor, tal como Él dijo, hasta que Él venga. 1 Corintios nos habla rotundamente de cómo, claro, y había excesos, porque muchos por el vino tomaban tanto que se quedaban borrachos. Y otros comían demasiado, pues que les daba la gula. Y los afectados eran los hermanos débiles. Entonces era una conmoción, por eso Pablo pone en orden a la iglesia en Corinto. Y muchos ya comían en su casa, venían a comer más. O sea, recuerde que la iglesia en ese tiempo se estaba formando, había mucha ignorancia. Muchos no entendían qué era la cena del Señor. Muchos no entendían lo que era quebrar el pan, tomar el vino. Y pensaban que solamente era una cena normal, común y corriente, de comer, comer, comer y comer. O tomar, 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 hasta el punto que se emborrachaban. O sea, todo eso se tenía que arreglar. Pablo lo hace en su carta a los Corintios. Entonces, para terminar, vemos entonces que los sacramentos en la iglesia del Señor son dos: el bautismo y la cena del Señor. No son solamente símbolos vacíos, sino que son medios de gracia que por la fe el Espíritu Santo los convierte en la carne y sangre de Jesús. Y así nutre nuestro espíritu. Sello y señal de estar en el pacto de Dios, en la iglesia de Dios, en su pueblo, tal como el pueblo de Israel nacional lo era. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esta lectura, que este estudio nos haya sido entender acerca de conmemorar tu muerte todos los días hasta que tú vengas. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Amén.